¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en el despacho del economista Diego Martínez, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Economista, muchísimas gracias por recibirnos. Quisiéramos en esta ocasión hablar sobre un tema específico, el Sistema Único de Compensación Regional. Hemos visto que se ha exacerbado ciertos criterios dentro de varios medios de comunicación con respecto al Sucre, como se le denomina a este sistema de transacción. Cuéntenos qué hay de cierto en lo que se dice en determinados medios de comunicación privados que están deslegitimando, desestimando la utilización o el valor que tiene este sistema de transacción. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que hay una cosa que es cierta que están diciendo los medios y es que la cantidad de transacciones que se están haciendo ahora a través del Sucre son mayores. Eso es lo único cierto que se está diciendo. Lamentablemente hay otras cosas que se están diciendo que no son para nada verdad. Se está diciendo, por ejemplo, que el Ecuador podría dejar de cobrar lo que le corresponde recibir por medio de este mecanismo. Incluso se está diciendo que muchos de nuestros exportadores, ante los problemas que hay en Venezuela, podrían dejar de cobrar sus exportaciones en dólares y empezar a recibir bolívares o cualquier otra moneda, cosas que son completamente falsas. Creo que es importante aclararle a la ciudadanía qué es el Sucre, porque el Sucre no es una moneda como per se. El Sucre lo que es un mecanismo de compensación que evita que cada vez que nosotros exportamos e importamos estemos sacando dólares y trayendo dólares. Lo que hace el Sucre es acumular un espacio de tiempo y compensar exportaciones e importaciones para que solo mandemos al extranjero o traigamos del extranjero dólares en función de lo que hayamos importado o exportado, para no estar enviando dólares a cada rato. Lo hacemos una sola vez cada 6 meses, pero lo importante, nuestros exportadores y el Banco Central del Ecuador exclusivamente reciben dólares por medio del Sucre y ningún tipo de otra moneda. Ningún peligro para nuestros exportadores de que dejen de ser pagados o de que reciban otro tipo de monedas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios a la hora de utilizar esta herramienta que facilita el comercio exterior del país? Básicamente los siguientes. Primero, el exportador es pagado prácticamente en un periodo no mayor de 15 o 20 días después de que ha hecho su exportación. No nos olvidemos que hay otros mecanismos de compensación que no son el Sucre u otras maneras de exportar, como tradicionalmente con cartas de crédito, en los cuales los pagos pueden demorar mucho tiempo más. No nos olvidemos que hace varios años había varios inconvenientes con las exportaciones a Venezuela porque se demoraba mucho el pago hacia nuestros exportadores. El Sucre lo que ha hecho es resolver completamente ese problema y ahora a través del Sucre lo que hacemos es lo siguiente. El exportador envía sus mercancías a Venezuela, para lo cual ha hecho un negocio privado con un importador venezolano. El importador venezolano le paga a su Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela le avisa a un banco compensador, que nos hemos puesto de acuerdo entre todos los países que participamos en este mecanismo, y ese banco nos avisa que el importador venezolano ha pagado en bolívares. Lo mismo podrán hacer en la moneda propia que tiene Bolivia o Uruguay, que quiere ingresar ahora al sistema viendo los beneficios. Y el Banco Central, una vez que recibe ese aviso, le paga inmediatamente al exportador ecuatoriano en dólares, Es en decir, ninguna ¿también otra se han moneda. reducido los costos de transacción? Indudablemente, porque los costos de transacción que antes tenía que enfrentar el exportador nuestro o el importador venezolano de emitir cartas de crédito y todo eso se ha eliminado. Ahora no se requiere cartas de crédito, es un mecanismo mucho más directo en el que no hay ningún riesgo, porque quienes estamos respaldando los flujos de comercio somos los respectivos bancos centrales de los países que participan con los recursos de nuestra disponibilidad o de nuestras reservas. Es por eso que los recursos del Sucre ahora se pagan oportunamente y es por eso también que ha crecido la cantidad de operaciones en el Sucre. Es muy sencillo. Si un exportador ecuatoriano ve los beneficios de obtener un mecanismo de exportación más rápido, menos costoso y en el que me pagan muchísimo más rápido, obviamente voy a exportar
y me voy a meter en el mecanismo. Es por eso que la cantidad de operaciones que se hacen ahora con el sucre son mucho mayores y es por eso también que la cantidad de recursos que se transan o que se exportan a través del sucre son cada vez muchísimo mayores. Los crecimientos son enormes y podemos hablar de algunos datos al respecto. Por supuesto, economista, y quisiéramos hablar al respecto. Quisiéramos que usted haga un análisis comparativo de las transacciones que se han hecho desde el 2010 hasta la actualidad. En efecto, algunos datos que podemos mostrar, no sé si ustedes los tienen, pero en el 2010 hubo operaciones por apenas 7.2 millones de dólares. En el 2013, en lo que vamos, hasta el mes de abril, a la fecha de hoy, vamos 600 millones de dólares. O sea, es un crecimiento enorme. Esto implica dos cosas. La primera, cuando recién empezó a operar el sucre, no todas las exportaciones que hacíamos a los países que participan se hacían a través del sucre. Muchas siguieron haciéndose por fuera del sucre. Pero ahora que el sucre... la confianza suficiente en este sistema de Era un mecanismo nuevo, era un mecanismo nuevo que empezó con algunas pocas exportaciones al inicio. Pero una vez que los exportadores han visto los beneficios que hemos comentado, prácticamente ahora la totalidad de lo que exportamos a estos países se hace a través del sucre porque es más rápido, más barato. Entonces, si antes teníamos, por poner un ejemplo, 3 exportadores y solo uno utilizaba el sucre, ahora prácticamente casi todos están utilizando el sucre por los beneficios que hemos comentado. Pero también el segundo beneficio que tiene este instrumento no solo es que ha permitido exportar a menores costos, sino que nos ha permitido exportar más. Cada vez estamos exportando mayores cantidades también, lo cual es beneficioso para el país. Entonces, que alguien diga que un mecanismo que permite mayor ingreso de divisas y mayor cantidad de exportaciones es que está realmente fuera de foco. Ahora, economista, ¿por qué la incertidumbre que se genera de las transacciones comerciales que hay con Venezuela? Debemos recordar a nuestra audiencia que existen ciertas restricciones para la adquisición de dólares en Venezuela y ellos tienen un sistema que se llama CADIVI. Pero ¿por qué esa incertidumbre a través de los medios de comunicación más que de los propios exportadores? ¿Por qué se ha querido generar ese ruido? Bueno, yo creo que es importante uno de los aspectos que usted menciona ahora. Ni un solo exportador ha salido a manifestar ningún tipo de queja sobre el sucre. Quienes están saliendo a decir cosas inadecuadas o que son falsas son otro tipo de actores. Creo que hay varios elementos que explican esto. Primero, falta de conocimiento. Algunos analistas les he escuchado decir que no hay información sobre el sucre, que no es transparente, etcétera. Y toda la información está cargada en la página web del Banco Central. En la página web están las transacciones día a día, está toda la base legal del sucre, están todos los documentos operativos del sucre y se pueden consultar en nuestra página web. Ahora, respecto al tema de Venezuela, yo creo que hay que explicarle a la ciudadanía también cómo está construido el sucre. El sucre está construido de tal manera en que las afectaciones que puede tener la variación de un tipo de cambio en un solo país no afecten a las demás economías. Está hecho para que las fluctuaciones del tipo de cambio, por ejemplo, en Venezuela o en cualquier otro país, se compensen de alguna manera y se sustenten más que en la variación del tipo de cambio, en la productividad y en la capacidad y el tamaño de la economía. Es por eso que hace pocas semanas hubo una devaluación del bolívar, el sucre frente al dólar no se ha devaluado o no se ha apreciado, no ha cambiado en su valor contra el dólar. ¿Por qué? Porque el sucre está hecho de tal manera, con una metodología, que estas variaciones de tipo de cambio no afecten. Lo que no ha variado es la capacidad productiva de Venezuela. El tamaño de la economía de Venezuela no ha variado. Y es por eso que el sucre se construyó para que estas variaciones de las monedas no afecten tanto al tipo de cambio. El tipo de cambio del sucre frente al dólar se ha mantenido alrededor de 1,25 dólares por sucre y es por eso que, primero, no hay ningún riesgo de que no nos paguen. En segundo lugar, por una sencilla razón. Esto es un tratado internacional. No es solamente un mecanismo que nos hemos puesto de acuerdo de manera bilateral dos países. Esto es un tratado internacional que está por encima de los marcos nacionales legales de cada país individualmente y por lo tanto no hay ningún riesgo de que Venezuela o cualquier otro país deje de pagar. Las transacciones que hace Venezuela a través del sucre con los países del ALBA, especialmente con el Ecuador, no representan por ahora, y esperamos que crezca, sino apenas
un poco por debajo del 2% de todo lo que importa Venezuela. Venezuela tiene una reserva sumamente grande, así que el saldo actual que tenemos de sucres que nos tienen que pagar a nosotros, que es aproximadamente 600 millones, traduciéndolo a dólares, no representa ningún peligro de pago. Finalmente, se ha dicho también que por qué se está tomando en cuenta el sucre como parte de nuestra reserva internacional de libre disponibilidad, y es porque es un activo del Banco Central. Llega un momento, en el mes de junio y en el mes de diciembre, en el que sencillamente entre los bancos centrales nos compensamos y el Banco Central de Venezuela nos deposita esos recursos y se paga puntualmente. Hasta ahora no ha habido ningún retraso, no ha habido ningún tipo de contratiempo en los pagos, tanto a los exportadores como al Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿cómo explicar a nuestra audiencia los análisis que a diario se publican en ciertos medios de comunicación? Insistimos, sobre todo aquellos de carácter privado, la prensa mercantilista, como algunas personas las han denominado. Si es que hay un escenario tan favorable como usted lo menciona, debemos también poner esto en contexto. El 14 de abril se elegirá un próximo presidente en Venezuela. ¿Un análisis político más que económico tiene que ver con aquello? Efectivamente. Como yo les he mencionado ahora, no existe ningún exportador que no haya sido pagado a través del sucre. Y no existe ni un solo pago que el Banco Central haya dejado de recibir. Razón económica no hay. Hay un contexto electoral y eso explica mucho de lo que se está diciendo en estos días. Pero es importante también un tema de una pregunta que usted me hacía respecto a lo que se denomina transacciones inusuales, que se está diciendo que el sucre ha sido un vehículo para fomentar de alguna manera este tipo de transacciones. Yo creo que esto también es importante señalar a la ciudadanía, porque una transacción inusual no es un delito. Un claro ejemplo para que la ciudadanía lo entienda con claridad. Si yo, por ejemplo, o cualquier ciudadano contrata un crédito en cualquier banco, por ejemplo, un crédito en el BIES, y recibe el desembolso del crédito para construir la vivienda o para comprarse la vivienda, ese desembolso es inusual, pues, porque no todos los días ni todos los meses uno recibe un desembolso de su banco por miles de dólares, digamos que se compra una casa de $50,000, no todos los meses uno recibe un desembolso, un ingreso en su cuenta bancaria de $50,000. Sobre la Eso es base inusual. del ejemplo que usted expone, economista, entonces el Banco Central sí ha podido detectar operaciones inusuales, pero no necesariamente están relacionadas con el Sistema Único de Compensación Regional, con el sucre. Indudablemente. Entonces, ¿qué quiero decir? Es que una transacción inusual, para empezar, no representa per se, no es en todos los casos un delito o una infracción. Porque si usted le dice a alguien que recibió un crédito hipotecario que es un delito haber recibido esos $50,000 del préstamo, está cometiendo un error y la persona a la que se le acuse de eso le puede seguir acciones legales. Ahora bien, eso es la primera parte. La segunda parte, que es quizá la más importante señalar, ¿a quién le corresponde detectar estas transacciones inusuales y a quién le corresponde reportar estas transacciones inusuales? Es a los bancos. Nuestra ley para prevención y de lavado de activos establece que es obligación de la banca, de los bancos privados, en este caso, reportar los movimientos que hacen sus clientes. Entonces, si un cliente ha cometido algún acto ilícito y el banco privado no lo reportó, es un problema del banco. Y las autoridades, la superintendencia, la unidad de análisis financiero y la propia fiscalía irán con toda la fuerza de la ley para investigar esa falta de reporte que hayan cometido los bancos. Tenemos entendido que todos los bancos privados, así como el Banco Central del Ecuador, en lo que le compete al Banco Central, ha reportado absolutamente todos los casos de inusualidades. Pero reitero, una inusualidad no significa necesariamente que haya detrás algún delito. Entonces, lo importante que hay que saber es que la Fiscalía nos ha informado ya que ellos están iniciando algunas investigaciones, porque podría darse el caso de que algunas empresas, verdaderas o no, estén utilizando mecanismos como el sucre para realizar transacciones o ilícitos. Pero lo importante en esto que hay que recalcar a la ciudadanía es que una transacción inusual o un delito se puede hacer con o sin el sucre. Se han detectado transacciones inusuales con el mecanismo tradicional de ALADI
o con el mecanismo tradicional de las cartas de crédito, no necesariamente con el Sucre. Economista, muchísimas gracias por la entrevista otorgada al ciudadano. Como ya escucharon ustedes, amigos y amigas, el Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional, tiene como finalidad facilitar el comercio exterior del país, así que no se dejen engañar. Hacemos una pausa, hasta la próxima.